Hola chicos de tercer semestre, empezamos con la materia de estadística administrativa en su segunda etapa y estamos trabajando ahora con la primera unidad que se refiere a los métodos no paramétricos. Las aplicaciones de chi cuadrada. Chi cuadrada, que se pronuncia así, se escribe así y se abrevia de esta manera. Es una distribución como las que vimos el semestre pasado. No es paramétrica, no necesariamente deberían ser números, podrían ser escalas como bueno, excelente, regular, malo y demás. Sirve para establecer lo que se espera que sucedería o lo que sería ideal que sucediera, y nos sirve también para establecer si hay una diferencia entre lo que se observa en la vida real y lo balanceado o lo que pasa. Iremos aprendiendo de esto un poquito con el paso de los ejercicios. Obviamente tiene su propia gráfica, que es parecida a la de la distribución normal, pero esta solamente tiene un lado, la otra tenía dos, si lo recuerdan, esta tiene uno, y además tiene su propia tabla de valores que está en la página 721 de su engargolado, en el apéndice I. Hace su propia prueba de hipótesis, tiene 5 pasos, y se obtiene igual chi de la tabla, que es j cuadrado t, subíndice, y se compara con chi calculada, que sería j cuadrada subíndice c. Entonces podemos trabajar con esto mediante un ejemplo y vamos a hacerlo. Van a encontrar este archivo en blanco en su plataforma y también lo van a encontrar ya contestado para que lo puedan ir viendo y sea su apunte para el examen. Y comenzamos. La primera etapa de esta chi cuadrada son las pruebas de bondad y ajuste. ¿Qué tanto se ajusta lo que observamos en el campo o sacando una encuesta? ¿Qué tanto se ajusta, qué tanto se parece a lo que en realidad debería ser algo nivelado? Y la primera etapa es frecuencias esperadas iguales. ¿Qué tanto se parece lo que observamos en el campo, en la tienda, en donde quiera que hagamos el estudio, a una tabla igual? Entonces el primer ejercicio dice que en una tienda de deportes se venden tarjetas. Todas valen lo mismo y durante el 10º día se monitorean las ventas, encontrando resultados que se concentran en esta tabla, y hay que encontrar una diferencia, verificar si existe esa diferencia significativa entre las ventas que se observaron o las ventas que se tuvieron y las ventas esperadas a un nivel de 5%. La tabla de ventas es esta. Está Javier Hernández, el futbolista; Lorena Ochoa, la que juega golf; Saúl Álvarez, boxeador; Salvador Sánchez, un boxeador de hace mucho tiempo; Julio César Chávez, el papá, desde luego el hijo no sirve para nada; y Gustavo Miramontes, un frontenista que es campeón del mundo en este momento. Todos ellos mexicanos. Se están vendiendo estas tarjetas y de 2 a 3 de la tarde, que es me imagino que es el momento de ventas más alta, se obtuvieron estas ventas y necesitamos ver si estas ventas se ajustan o se parecen al nivel de ventas ideales. ¿Cómo sacamos el nivel de ventas ideales? Bueno, pues primero sería importante que pararas el video y dibujaras una tabla como esta. Con esta vamos a trabajar. ¿Cómo sacamos la tabla de ideales? Esta es la tabla de observados, ¿no? Que la copiamos de aquí arriba, los valores. Esto es lo que se vendió. ¿Cómo sería obtener la tabla de ideales? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, aquí le puse D porque es deportista 1, 2, 3, 4 y demás, y la suma de estos es 120. Esto es lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo saco la frecuencia esperada? Esta es frecuencia observada, lo que yo observé en la tienda. La frecuencia esperada, ¿cómo la saco? Bueno, tengo aquí una fórmula que apantalla más de lo que hace. Dice que va a ser la sumatoria de las frecuencias observadas entre el número de datos. La sumatoria de las frecuencias observadas es 120 y el número de datos es 6. Entonces ponemos esto. Va a ser algo así. 120 entre 6 y esto sería igual a 20. Entonces aquí debe estar escrito 20 en todas las celdas. Entonces la frecuencia de ventas que se observó en la tienda es esta, que es diferente para todos. El total es 120 y la frecuencia que se esperaría o la ideal sería que se vendieran todas igual. Por eso dividí 120 entre 6 y me da 20. La suma en ambos lados debe ser la misma. Ahí está. Trabajamos con la siguiente columna, que es frecuencia observada menos frecuencia esperada.
o sea que voy a restar esto menos esto. Está esquematizado por aquí, frecuencia observada menos frecuencia esperada, y en la primera columna sería 13 menos 20. 13 menos 20, y esto es igual a menos 7. Entonces aquí resultaría menos 7, y así hay que hacer todas las demás. Ya tengo aquí todos los resultados y ya obtuve frecuencia observada menos frecuencia esperada. Son estos resultados. Como no tiene línea ni celda aquí abajo, no se suman. Pues bien, ahora vamos a sacar la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, que es esto que está aquí. Sería el resultado de esta columna, que es esto que está aquí, al cuadrado. Entonces, para la primera instancia sería menos 7 elevado al cuadrado, y eso va a ser igual a 49 para la primera celda, que sería aquí. Entonces vamos a sacar los resultados de todo esto. Ya están ahí los resultados. Como no hay celda aquí al final ni línea, entonces no se suman. Y ahora finalmente esta columna, que es el resultado de esto dividido en la frecuencia esperada, que es 20. Entonces para el caso de 49 sería algo más o menos así. 49 entre 20, y eso me daría igual a 2.45, que es lo que iría aquí, y hacemos todas las operaciones hasta llegar aquí. Entonces ya tenemos llena también esta columna, hicimos todas esas operaciones y tenemos que encontrar la suma de esto para obtener el valor de f calculado. Si sumamos todo esto nos da más o menos 34.4. Entonces el valor de f calculada sería 34.4. chi cuadrada calculada. Ya tenemos el valor, podemos comenzar con la prueba de hipótesis. Recuerden que la redacción de una hipótesis puede variar un poquito de persona a persona, pero tiene que tener el sentido que se espera. Entonces en la hipótesis nula recuerden que no pasa nada, y en la hipótesis alternativa ahí sí tiene que pasar algo, ¿no? Entonces la hipótesis nula sería que no existe diferencia entre las ventas observadas y las ventas esperadas. Podría decir que no hay diferencia entre la venta de tarjetas registrada en la tienda y las ventas esperadas, como sea, pero debe de decir que no existe diferencia entre las ventas que se observaron y las ventas esperadas. Y en la hipótesis alternativa exactamente lo contrario, que sí existe diferencia entre las ventas observadas y las ventas esperadas. En el paso 2 determinamos el nivel de significancia. Recuerden que era 5%, entonces el nivel mínimo de seguridad sería 0.95 y el máximo de error sería 0.05. No olviden que es 5%, no 50%, entonces tenemos que poner 0.05. La suma de estos dos debe dar 1, ya lo checa cada quien. En el paso 3 obtenemos el valor estadístico de prueba, que es 34.4, que es el que obtuvimos aquí en la tabla, que está aquí, y en la tabla, en la suma de la tabla. Entonces aquí se supone que tendríamos que hacer todos los cálculos. Se hacen por comodidad fuera de la tabla, entonces por eso los pusimos acá. En el paso 4 obtenemos el valor de la tabla. Este es el calculado, el valor de la tabla, y elaboramos la gráfica. Van a observar ahorita cómo se hace, pero de inicio tenemos 6 categorías, que eran los 6 deportistas, y para obtener los grados de libertad se le resta 1. Entonces si tenemos 6, esto va a ser igual a 6 menos 1, y los grados de libertad van a ser 5. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, pues ahorita los vamos a encontrar en la tabla. Se cruzan los grados de libertad con el nivel mínimo máximo de error, que es 5, entonces sería 5%, 5 grados de libertad, perdón, por 5%, y resulta esto. Lo buscan en el apéndice I. De este lado vienen los grados de libertad, y aquí viene el área de la cola de la derecha de la gráfica. Aquí tengo 10%, 5%, 2% y 1%, entonces bajo en el 5% hasta donde cruza con el 5 grados de libertad y me da 11.07, que es lo que tengo aquí. Y entonces ahora puedo hacer la gráfica. Recuerden que el valor de la tabla es 11.07 y el otro es 34.4 algo, ¿no? Entonces dibujo una gráfica de una
sola cola, como sería esta de aquí. Esto sería el valor de chi cuadrado de la tabla. Lo puedo poner donde yo quiera, digamos. Lo ponemos ahí. Entonces, si yo pongo ahí el valor de 11, lo primero que sé es que HO va a vivir de este lado y HI va a vivir de este lado. Todo esto para acá, de donde tengo esta línea a la derecha vive HI y de donde tengo esta línea a la izquierda vive HO. Bien, si 11 está aquí, 34 es más grande, debe estar de este lado, donde ustedes quieran. No está hecho escala, entonces lo ponemos ahí. Y ya tenemos la gráfica. Por lo tanto, la chi cuadrada calculada es más grande que la chi cuadrada de la tabla. Entonces vamos a tener que aceptar HI, porque para que aceptáramos HO, esto debería estar de este lado. Y está de este lado, entonces aceptaremos HI. Y estamos por tomar una decisión. Y anotamos aquí que como chi calculada es mayor que chi de la tabla, aceptamos HI. Esa es el primer renglón de la primera parte de la interpretación. Estoy tomando una decisión, estoy diciendo que chi calculada es más grande que chi de la tabla, por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa. Y como aceptamos la hipótesis alternativa, las ventas observadas de tarjetas son diferentes a las esperadas. Ahí terminaría el problema. Estoy diciendo que chi calculada es mayor que chi de la tabla, acepto HI y aquí describo HI. Las ventas observadas de las tarjetas son diferentes a las esperadas. Y ahora se va a resolver esta tarea usando los conocimientos que acabamos de adquirir. Va a estar este archivo en blanco en la plataforma y también este que ya está lleno. Muchísimas gracias por su atención.